Muy buenos días, muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy día sábado, ya cercano a la primavera, nuestras fiestas patrias. Estamos aquí en nuestro programa Piensa Valparaíso, programa de la Fundación Piensa, que ustedes ya conocen, que se transmite todos los sábados en este horario por Radio Valparaíso, con el auspicio del Banco Interamericano, a quien agradecemos nuevamente su apoyo. Y la idea, como ustedes saben, es poder tocar temas con algún nivel, con alguna altura, de temas relevantes para la región y para el país en los ámbitos de esta fundación: descentralización, desarrollo regional, calidad de vida, participación ciudadana, control democrático, temas que nosotros consideramos, y en fin, quienes participamos de esta fundación, creemos fundamentales para el desarrollo integral de nuestro país. Y hoy día se da una situación muy particular, porque en el programa de hoy, por nuestro invitado, que ya les presentaré, no va a haber entrevistador ni entrevistado. Ambos vamos a ocupar el rol de entrevistador y entrevistado, porque ambos hemos participado en algo bastante particular, en la Comisión Presidencial Asesora Presidencial de Descentralización y Desarrollo de las Regiones del país. Por cierto, me encuentro junto a mi buen amigo Manuel Tovar. Manuel Tovar es un político muy destacado en la región de Valparaíso, fue consejero regional por muchos años, y hoy día Manuel, entre muchas otras cosas, es asesor del subsecretario de Desarrollo Regional en materia de descentralización, y por cierto nos acompañó en todos los plenarios que realizamos los comisionados en esta materia en Chile. Y no solo nos acompañó, sino que tuvo participación, e incluso Manuel, en el último plenario aquí en Valparaíso, usted fue un comisionado más, se tomó la palabra. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas. Muchas gracias, Jorge Martínez, por invitar a este programa, tiene toda la razón. Nosotros, como Subsecretaría de Desarrollo Regional, la verdad es que teníamos instrucciones de no participar en ninguna de las sesiones de la comisión, porque lógicamente el informe final que la comisión está en este momento, me imagino, elaborando ya en sus fases finales, aun cuando creo que hay una reunión el 27. El sábado 27 es la reunión para autorizar el texto final que se está concordando en este minuto. Claro, porque parece que se quedaron pendientes algunos asuntos en la comisión, Jorge. Quedaron algunos temas pendientes. Yo te diría que los temas que se votaron al interior de la comisión, en más de un 90%, Manuel, yo creo que están finiquitados. Pero pasan dos fenómenos: que un porcentaje de propuestas que no se alcanzaron a ver porque era físicamente imposible, por una parte, y por otra, y como tú muy bien lo sabes, pero para contarle a nuestros auditores, la comisión estábamos divididos en 5 grupos de trabajo. Grupo de trabajo de descentralización política, el 2 descentralización fiscal, el 3 descentralización administrativa, el 3 descentralización fiscal económica, que era en el que yo además participaba, el 4 traspaso de capacidades, de competencias para las regiones, y el 5 participación ciudadana y control democrático. Entonces, en varios de estos trabajos de grupos temáticos, sus propuestas en algún aspecto o teoría de conjunto tenían áreas comunes o se topaban algunos temas con los de otras comisiones. Por tanto, de aquí hasta el 27 de septiembre hay un grupo, un representante de cada uno de estos grupos temáticos, más el presidente y el vicepresidente y los asesores de la Subdere en esta mesa de trabajo, que están haciendo las concordancias para tener un texto íntegro, y además estamos en el proceso de cierre de las propuestas que quedan abiertas, de modo que el 27 de septiembre tengamos un documento ya autorizado y la presidenta pueda citar a la comisión presidencial, no sé, la primera quincena de octubre, tengo entendido, usted debe saber más, pero ese es más o menos el proceso de lo que estamos. Parece ser el 7 de octubre, Jorge. Esa es la fecha primaria que dijeron, sí, pero no sé si está confirmada finalmente. Ojalá que no sea en Santiago, Manuel. Es que yo creo que va a ser en el Palacio de la Moneda.
y la presidenta se le entregará en el Palacio en una sesión solemne, porque se quiere que esto realmente tenga la cobertura de prensa y comunicacional que amerita este gran acontecimiento de este informe, que sin duda yo creo, digamos, que va a ser histórico en nuestro país. Yo no recuerdo, digamos, la historia, y yo hice en un libro que saqué a la publicidad, hice una historia del nivel intermedio, y no recuerdo que haya habido en esta historia nuestra una comisión que haya estudiado tan profundamente todos los temas que es en relación con la descentralización y el desarrollo regional. Por lo tanto, la verdad es que quería aprovechar este momento para felicitarte a ti, Jorge Martínez, también a los comisionados que por la región de Valparaíso participaron. Manuel Millones, consejero regional, un connotado hombre público, y que es también el presidente de la comisión jurídica de la Asociación de Consejeros Regionales. El profesor de la Universidad de Valparaíso también, profesor Ferrada, digamos, ¿no es cierto? Y alguien que no se nombra como de la región de Valparaíso, que es la Beatriz Vega. La Beatriz y Vega me preocupé de señalarlo, Beatriz Vega, que es la integrante más joven de nuestra comisión presidencial. Hace una semana se tituló de socióloga en la Católica y representa eso, los movimientos sociales, juveniles, y además es sanantonina. Efectivamente. Claro. Ella no fue nombrada por ser de la región, pero efectivamente es parte de nuestra región. Así que tiene muy asertivo el comentario, don Manuel. Su papá es el doctor Vega, muy conocido en San Antonio, y gente de allá. De modo tal que hay que considerarla como de la región. Pero absolutamente. Manuel, dentro de la comisión nosotros jugamos roles complementarios. A ver, primero yo estoy de acuerdo contigo. A mí, lo que hasta donde sé, nunca había habido una comisión que analizara la descentralización del modo y que estudiara y propusiera del modo que ocurrió en esta ocasión. Pero lo que sí me consta, al menos en mis años de vida, que nunca había visto una comisión de Estado que tuviera estas características. Las comisiones de Estado suelen ser sumamente técnicas. Me acuerdo de la comisión del primer gobierno del presidente Bachelet de Educación, y de varias más que, en fin, hoy día mismo hay varias. Pero suelen ser solo expertos. Y esta comisión no fue solo de expertos. Habían expertos, sin lugar a dudas, pero lo acabamos de decir. Había una chiquilla que se estaba titulando socióloga, estaba una dirigente social de Aysén, estaba el alcalde de Calama, el alcalde de Osorno, estaba un rector un decano de Derecho del Sur, en fin. Un dirigente sindical del cobre, entiendo. Manuel, claro. Ya nos hicimos amigos, Manuel Ahumada, entiendo. Manuel Ahumada, presidente de los trabajadores del cobre del Teniente. O sea, con esta variedad tan variopinta, uno puede decir, pucha, ojo con la seriedad de una comisión donde hay gente que no tiene la preparación, no son abogados ni pero fíjate que tienen algo que es fundamental, tienen el sentido común de la ciudadanía. Tienen eso, mira, no, porque estas cosas no funcionan así. Pues ustedes, los políticos, los abogados, los teóricos dirán, pero no es así en la realidad. O sea, y yo creo que eso le dio un valor bastante particular a esta comisión. Sí, yo también quiero destacar que los análisis que se hicieron de cada uno de estos temas que tú nombraste, Jorge Martínez, en la comisión, verdaderamente fueron tratados yo diría, con una profundidad bastante grande, porque no son fáciles de masticar, porque son cuestiones muchas veces técnicas. La gente en general, no sé qué piensas tú, Jorge, pero yo veo que la gente en general como que le cuesta entender esta maraña de instituciones y la importancia que tiene una forma institucional y otra, en realidad, porque hay temas que uno los comprende, digamos, de inmediato, pero la gente como que le faltara un poco lo que yo hace mucho tiempo he hecho de menos, que es la educación cívica. Entonces yo me recuerdo que en años anteriores, cuando uno estudiaba, le enseñaban educación cívica y uno sabía más o menos cuáles eran las instituciones del país
Y bueno, si le decían, digamos, el Senado, sabía que el Senado y la Cámara de Diputados era para legislar y que los alcaldes, ¿no es cierto?, administraban la comuna, pero hoy día resulta que hay una confusión tan grande. Fíjate que la gente cree todo lo distinto. Al senador le pide cosas, digamos, ¿no es cierto?, que hace un ministro y al alcalde le pide cosas que hace un senador, digamos, un diputado. Entonces hay una cierta confusión y por lo tanto no son fáciles estos temas. Es que mi querido amigo Manuel Tovar, asesor nacional, por cierto, por esta misma confusión, del subsecretario nacional de Desarrollo Regional, hombre de nuestra zona. Pero Manuel, dos respuestas frente a tu comentario, o dos aportes si tú quieres. Primero el de la educación cívica. Tú recordabas cuando había educación cívica y se nos enseñaban ciertas cosas básicas, pero en la Fundación Piensa, nuestra investigadora de calidad de vida, se sorprendió porque una profesional joven, magíster de la Universidad del Paraíso, se sorprendió cuando descubrió que la educación cívica se sacó de los programas de estudio en la década de los 90 con apoyo político, pero que hoy día no podemos entender cómo se hizo eso. O sea, son cosas que en su minuto probablemente tuvieron algún contexto, pero se extraen de los programas de formación de educación cívica. Por eso es tan valioso que nuestra comisión presidencial se proponga reponer la educación cívica, pero además la educación cívica nacional, por cierto, pero la educación cívica regional. Contextualizar regionalmente con los valores, las costumbres, las tradiciones de la región o del territorio. Así que esa es una primera parte. Pero yo te quiero llevar porque acá usted me podrá preguntar lo que quiera. Somos entrevistadores y entrevistados por primera vez, Manuel Tovar. Pero sí hay un tema que, terminada la comisión presidencial, mucha gente y mucha de verdad me ha preguntado, mira qué bueno, felicitaciones, leí una columna o vi una entrevista, muy bien, pero me dicen, ¿usted cree o tú crees que algo de eso se va a convertir en realidad? ¿Que algo de eso la presidenta de verdad lo va a tomar y lo va a ejecutar o lo va a mandar al Congreso? Y si lo manda al Congreso, ¿tú crees que algo de eso el Congreso que no le conviene puede perder? Como un intendente electo, ese gallo va a ser candidato a senador a la vuelta. ¿O tú crees que algo de eso va a ser aprobado en el Parlamento nuestro? O sea, qué bueno que ustedes han hecho todo esto, pero la viabilidad, Manuel. Claro, no. Mira, yo creo que esta reacción de la población y las personas que han preguntado, y que no te la han preguntado a ti nomás, Jorge Martínez, sino que yo también he recibido esas mismas preguntas, esas consultas. Y yo creo que tienen una base bastante sólida de sustentación. La verdad es que hace mucho tiempo y hace muchos años es que se vienen prometiendo algunos avances en materia de descentralización regional y en general en materia de descentralización, y esto realmente no ha llegado a buen puerto. Y entonces la gente tiene todo el derecho a dudar que si en esta oportunidad realmente va a ser, digamos, ¿cierto?, se le va a pegar a la piñata o no. Pero usted está en el lugar donde está la piñata y está el palo. Usted trabaja hoy día en el gobierno. ¿Se le va a pegar a la piñata, Manuel? Y yo creo que sí, fíjese. Y esto porque ocurre que la presidenta Michelle Bachelet, recuerde usted que el año 2009... Usted me vuelve a tratar de usted y yo me enojo. Yo sé usted metafóricamente, pero aquí, querido amigo, por favor, no somos amigos antes que todo. No, pero fíjate que yo tengo esa pifia, digamos, a todos los trato de don y de usted, sí, pero por amistad, bien, digamos, pues. Así que por cariño. Pero la presidenta decía por cariño. Sí, fíjate que la presidenta Bachelet, en la reforma constitucional del 2009, propuso la elección directa a los consejeros regionales. Yo recuerdo perfectamente cuando el 2007 hicimos la Cumbre de las Regiones con Heinrich von Baer aquí en Valparaíso. Ella firmó esta iniciativa de reforma constitucional. Y esto es histórico porque la verdad es que en el nivel intermedio, en el nivel regional, las autoridades como requisito, pero sine qua non, deben ser independientes del poder central. Y yo creo que cuando la presidenta se postula por segunda vez y en su programa presidencial propone la elección del intendente para hacerse cargo de la administración regional, separando las funciones de gobierno interior de las funciones de administración regional,
uno como estudioso de esta materia comprende inmediatamente de lo que se trata es de justamente que esas autoridades regionales sean realmente independientes y autónomas del poder central, lo cual es un avance espectacular. Yo creo que en la historia de Chile lo más revolucionario es esto, porque fíjese usted, digamos que en todos los proyectos políticos que se han hecho en Chile, en ninguno el intendente ha estado fuera, siempre el intendente estuvo dentro, en la Constitución del 23, en la Constitución del 28, porque me salto la del 26, me salto la del 26, federal, que son las leyes federales, digamos, ¿cierto? Pero la del 28, en la del 33, por supuesto, y en la del 25, en el proyecto de Frei Montalva, que es un proyecto bastante regionalista. Tampoco, digamos, Frei eximió al intendente del rol estelar que tenía, digamos, en todas las constituciones. Y ahora último, el de Patricio Aylwin, que creó los gobiernos regionales y le otorgó personalidad jurídica de derecho público, con lo cual lo hizo sujeto de derechos y obligaciones, por lo tanto se avanzó un gran paso en el tema del gobierno regional, pero sin embargo también en ese proyecto el intendente era una figura y es una figura estelar, de modo tal que hoy día en el programa de la presidenta Bachelet está esto de que el intendente ahora no va a ser designado por la presidenta de la República. Entonces, creo que hay una concordancia entre lo que plantea la Comisión Asesora Presidencial en materia de democratización del nivel regional y de que las autoridades sean elegidas democráticamente con el programa de la presidenta Bachelet. Yo creo que sería una inconsistencia bastante grande porque esto no se sucediera y no se mandara, digamos, esta reforma constitucional al Parlamento. Y yo pienso que es más, y pienso que cuando se le entregue el informe a la presidenta en octubre, ahí mismo se va a firmar, digamos, el proyecto de reforma constitucional que llama a la elección de los intendentes. A ver, primero tú eres una fuente autorizada en esta materia, Manuel Tovar, porque estás en el gobierno hoy día. Y segundo, creo lo mismo. Mi percepción, además leyendo el programa de la presidenta, en la concordancia de lo que tú acabas de contarnos. La pregunta ahora la paso al segundo escalón. ¿Tú crees que un parlamento va a aceptar regiones con grado de importante autonomía con un intendente electo? Porque estamos desechando la elección del intendente por el minuto, o del presidente de gobierno regional, si usted quiere. Mire, yo lo que he examinado en la tramitación legislativa que el Parlamento ha hecho en estos últimos años de vuelta a la democracia, es que ahí hay una reticencia a entrar en una etapa de descentralización política y de cambiar la naturaleza jurídica del Estado, de este Estado unitario que se considera como dogma, a un Estado regional o un Estado de tipo federal. Entonces, lo que ha sido la tesis que yo he levantado y que he postulado ante el gobierno también, es que en definitiva nosotros no nos salimos del Estado unitario, y tampoco la elección de las autoridades regionales significa cambiar la naturaleza jurídica del Estado. Es decir, forma parte de la descentralización administrativa. Lo que sí, digamos, ¿cierto?, estamos en un proceso en el cual esta descentralización administrativa en el nivel regional, que tenemos totalmente incompleta, porque uno de los requisitos, ya hablamos, que tengan autoridad independiente del Poder Central. Otro requisito del cual, digamos, tú has sido una figura, digamos, estelar, porque partir el tema de la descentralización fiscal por los ingresos. O sea, dotar a estos entes de ingresos propios para que tengan autonomía para manejarlo, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, que presten servicio, porque realmente el gobierno regional no presta servicio alguno, salvo que administra el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Bueno, todas esas tres materias, que son básicas y que son requisitos constitutivos de la descentralización administrativa, no están presentes en la realidad actual. Y por lo tanto, lo que creo yo es que el Parlamento no se podría negar a completar, digamos, ¿cierto?, este modelo de descentralización administrativa que tenemos establecido en el artículo 3 de nuestra norma constitucional, y, digamos, ¿cierto?, lo único que podrían oponerse era a lo que Humberto Nogueira estaba planteando prácticamente, digamos, ¿cierto?, en la comisión,
que los gobiernos regionales tuvieran capacidad legislativa, que es una etapa de descentralización política claramente. Es un tema que la comisión dejó claro que no. Y dejó claro que no, exactamente. Y eso, quedamos muy tranquilos, con el respeto al profesor Noguera, que yo creo que además fue un gran aporte dentro de la comisión, Manuela. Extraordinario. Un hombre de una sabiduría, una prudencia. Y se ganó el respeto, se notaba cuando él hablaba al interior de la comisión, había una especial atención. Manuel Tovar, asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, experto en descentralización, tú llevas toda una vida luchando por la descentralización del país. Tú eres el von Baer nuestro. Yo respeto mucho a Heinrich, no lo conocía personalmente, a raíz de esta comisión no solo lo conocí, sino que lo valoré y le tomé un cariño, te diría yo, esa cosa que da la amistad, el conocerse no solo en la cosa teórica, sino en la práctica y en la vida diaria, incluso en estas sesiones. Pero tú eres nuestro von Baer de la zona centro del país. Si ocurriera solo la elección directa del intendente regional o presidente de gobierno regional, eso, a mi juicio, detona un proceso que hace que el resto es absolutamente imparable, se demore más o se demore menos el tiempo. Al contrario, si no ocurriese eso en el corto plazo, todas las demás propuestas están detenidas. Me explico. Es condición necesaria, no suficiente para un regionalista como tú, y por cierto, para mí tampoco, pero es condición necesaria la elección directa del intendente. Mientras no la tengamos, el proceso queda congelado el resto, Manuel, porque no me imagino todas las demás propuestas, que nosotros tenemos una cantidad de propuestas que la verdad fueron hartas, para serte franco, pero quedan, entre comillas, demasiado dependientes de esta propuesta madre o central. Si no hay elección directa de intendente, todo lo demás no funcionaría. Sí, yo creo que tú, Jorge, tocas un tema que es bien importante y central en todo este proceso. La verdad es que yo concuerdo contigo y además agrego que hay muchas cosas que faltan igual en el proceso. Por ejemplo, los temas que yo te quiero proponer, digamos, también para que tú que has sido, digamos, bastante insistente en este tema y yo te encuentro mucha razón en ello, resulta ser de que tampoco, si nosotros elegimos intendente regional, se solucionan todos los temas, digamos, de la regionalización y del desarrollo regional. Incluso si tuviésemos descentralización fiscal por los ingresos y tuviéramos, ¿no es cierto?, un aumento de los ingresos del 18 al 35%, tampoco, digamos, ¿no es cierto?, tampoco lo serían. Incluso si tuviéramos servicios, lógicamente aumentaría mucho la capacidad resolutiva de los gobiernos regionales y la prestancia en servir a la comunidad en varios de los aspectos, fundamentalmente diría yo en uno que a mí me interesa mucho, que es el fomento de las actividades productivas. Pues yo creo que en las regiones ese tema es central. Nosotros tenemos que tratar de intervenir en el desarrollo económico sustancialmente para que, sabiendo cuál es nuestra fuerza propia, podamos aprovechar nuestras ventajas competitivas y comparativas de manera tal de tener, digamos, cierto, un desarrollo sostenido en el tiempo y sustentable. Entonces, digo yo, y esta es la pregunta que te hago, nos falta, digamos, abordar el tema del privado. Resulta que el privado maneja el 80% de la inversión pública, de la inversión, digamos, a nivel nacional. Es solamente el 20% lo maneja el Estado. Entonces, ¿cómo el privado aporta en esto? ¿Cómo nosotros logramos que el privado venga a localizarse en la región y haga inversiones en nuestra región y participe en coordinación, digamos, con lo público para aumentar nuestros niveles de competitividad? Entonces, ahí es donde yo quiero, digamos, llegar y quiero preguntarte a ti cuál es tu opinión. Bien, pues, don Manuel, dos temas. Voy a contestar directamente eso, que es una gran pregunta, sin lugar a dudas. Pero quiero volver al tema del intendente y el intendente elegido democráticamente al interior de la región. Porque yo encuentro que condición necesaria, ahora respondo un poco a lo mismo que te pregunté.
Yo creo que no hay proceso descentralizador sin esta primera medida. ¿Y por qué lo quiero además centrar así? Porque yo creo que nosotros, si presentamos, ahora ya no la comisión, que va a dejar de existir, los regionalistas en todas las regiones, si presentamos un abanico de 90 medidas, existe la tentación de quienes detentan el poder que nos den algunas accesorias para darle una tranquilidad a estos señores de provincia en sus procesos de descentralización. Pero si en esa medida, si lo que se otorga no es la elección del presidente, se trunca buena parte de lo que vamos incluso a conversar ahora en el mundo privado, que te voy a mi opinión de inmediato. Pero, ¿por qué quiero concentrar el tema en eso? Porque yo creo que nosotros tenemos que concentrar esfuerzo. Para descentralizar el país tienen que ocurrir dos cosas: que las regiones nos mantengamos vinculadas, porque si somos el 60% de la población, el 40% está en la metropolitana, y somos el 90 y tanto % del producto del país, porque aquí se extrae el cobre, los árboles, los peces, qué sé yo, lo que tú quieras, en fin, los productos de la agricultura. Pero, ¿qué ha ocurrido en la historia de Chile? Santiago ha sido muy hábil. Como esto es una monarquía, divide para gobernar. Entonces, de Santiago se entiende con Valparaíso, de Santiago se entiende con La Serena, y de Santiago se entiende con el movimiento Aysén. Pero no hay el otro eje no está funcionando, que las regiones, por eso yo siempre he dicho que lo más importante, o una de las cosas más importantes de esta comisión, es que hoy día soy amigo del alcalde Calama, que es socialista, amigo de, qué sé yo, del empresario Osorno, que es ex diputado, en fin, o sea, hay una red, pero el objetivo nuestro tiene que ser paso por paso. Las batallas se ganan una por una, no todas juntas, y yo creo que nuestro desembarco en Normandía es necesariamente la elección directa del intendente. Sí, bueno, yo comparto, yo comparto contigo, es una medida muy emblemática, histórica, de gran proyección y como tú, creo que gatilla procesos que tienen que venir. Ahora, condición necesaria pero no suficiente, estoy de acuerdo. Sí. Ahora, yo creo que tocaste otro tema que también es muy, muy, muy fundamental, Jorge Martínez, es que el movimiento regionalista. Yo recuerdo que nosotros con Heinrich von Baer... Don Manuel, sí. Ese es un temazo. Manuel Tovar, nuestro invitado de hoy. Vamos a tener que dejar el movimiento regionalista y cómo se ha articulado y se prolonga en este nuevo siglo para después de comerciales, querido amigo. Muy bien. Estimados auditores, volvemos en un par de minutos. Volvemos a nuestro segundo bloque y final. Se nos pasó volando el primer bloque. Me decía nuestro invitado de hoy, Manuel Tovar. Manuel, personaje nacional, hoy día asesor en materia de descentralización del gobierno, uno de los grandes regionalistas del país, probablemente uno de los más destacados autores en materia de descentralización en Chile, por cierto, en la zona central del país y en la magnitud equivalente a lo que ha logrado la zona sur del país, la Universidad de la Frontera. Y tú estabas hablando, Manuel Tovar, de regionalismo y estabas hablando de Heinrich von Baer. ¿Por qué nace esto en la Universidad de la Frontera tan potente y no nace en esta región, que es la segunda región del país? Está bueno. Bueno, la verdad es que nace en Concepción, y con el liderazgo de Claudio Lapostol. Lapostol, en el tiempo del régimen militar, tuvo, digamos, la visión de que el país debía caminar por ese camino, la regionalización del país. Y él creó Corchile. Y allí se constituyeron varios Corchile, digamos, Corbiobío, ¿no es cierto?, en todas las regiones, aquí incluso en Valparaíso también. Me recuerdo que Leantec fue uno de los miembros, Rodrigo Oliver, digamos, también de lo que se creó aquí en Valparaíso, que después desapareció, lamentablemente. Entonces, el año 93 se constituyeron los consejos regionales y el 94 formamos nosotros la Asociación Nacional de Consejeros Regionales. Y en esa época tuvimos dentro de la directiva de la Asociación de Consejeros Regionales a un personaje que se llamaba Guillermo Crespo, que era de la región del Maule, era de la UDI, Guillermo, consejero regional en ese tiempo.
Y Guillermo también militaba en Corchile. Entonces militaba en Corchile y en la Asociación de Consejeros Regionales. Entonces un buen día con Guillermo dijimos, tenemos que unirnos todos los regionalistas. Y entonces en una oportunidad que Heinrich von Baer vino aquí a la región, no me recuerdo cuál fue, digamos, el motivo, entonces le planteamos a Heinrich que nosotros los consejeros regionales creíamos que era importantísimo crear una alianza entre la Asociación de Consejeros Regionales y Corchile. Y entonces Heinrich inmediatamente estuvo de acuerdo, ahí nació el CONAREDE. De esa conversación nació el CONAREDE. Y entonces después se incluyeron la bancada regionalista de senadores, la bancada regionalista de diputados, la Asociación Chilena de Municipalidades, sectores privados. Riesco, me acuerdo, digamos, que estuvo y con mucha fuerza, digamos, el sector privado se integró a la CONAREDE. De modo tal que hay un movimiento regionalista en este tiempo de la democracia, que ha tenido, digamos, un papel bastante importante con el liderazgo de Heinrich von Baer. Yo creo que él, digamos, ha tenido, y la Universidad de la Frontera, como muy bien dices tú, Jorge Martínez, ha tenido un papel relevante en esta materia. El tema que tenemos ahora es que esa plataforma, diría yo, organizacional que se ha creado, que asienta al movimiento regionalista, tiene que tener, digamos, más conexión con el pueblo, digamos, del país, con las regiones del país. Entonces, ahí es donde está nuestra gran debilidad, y yo creo que tú lo notas, y la pregunta, ¿no es cierto?, que tú haces, tiene gran base de sustentación en eso, porque realmente si la gente no entiende lo que nosotros estamos proponiendo, entonces muy, muy pocas probabilidades habrá que haya una cierta sensibilidad y cierta vinculación de los corazones de los chilenos con este gran tema que es la descentralización y la regionalización del país. Pero no te queda un poco, bueno, sí, lo comparte evidentemente, pero este tema que por una parte, no estoy haciendo una crítica a los regionalistas hasta el minuto, sin ustedes no estaríamos nosotros acá, sin tu labor, no nombraste el SER, que tú dirigiste, sí. ¿Por cuántos años? Sí. ¿Hace cuántos años creaste el Centro de Estudios Regionales? Bueno, el 2000. Ya tenemos 14 años prácticamente. El Centro de Estudios Regionales, claro, que Manuel ha dirigido, ha mantenido, Manuel Tovar, nuestro invitado, más entrevistador que invitado, para serle muy franco. Pero se ha logrado mantener. Pero, ¿a qué voy, Manuel? Por una parte, tenemos el ninguneo del poder central y de los legisladores también. Ahí están los focos más fuertes. Pero en general, de los detentadores de poder, el ninguneo. No, mire estas cosas, no tienen capacidades, no saben administrar lo que tienen, cómo le vamos a duplicar lo que tienen. Y viene todo eso. Y por otra parte, la población no entiende qué es descentralizar, desconcentrar, y no entiende mucho el tema. Entonces, no es una exigencia ciudadana mayoritaria. Y pasa a ser un tema de élite. Pasa a ser un tema de salón, de discusión, o académico político, o académico político gremial. Pero ¿qué me pasó con este proceso? Y puedo estar muy equivocado, Manuel Tovar, pero ¿qué pasó en este proceso? Con los diálogos regionales que hubo, con los diálogos provinciales, en algunas regiones con los diálogos comunales, con esta reunión de líderes regionalistas de todo Chile que ahora se conocen de cara, ya no es un tema de correo electrónico ni de mandarse recortes de declaraciones públicas. Yo creo que puede haberse incoado las bases de una participación más inclusiva. No te digo masiva, pero más inclusiva, menos elitista, si tú quieres el amplio sentido de la palabra, que yo creo que hay que trabajar, porque en la medida que las regiones alineadas, pero con mayor participación ciudadana, hagan presión sobre esto puede ocurrir, lo que hemos planteado, las medidas que ya contaremos algunas, pero si no, yo creo que van a ser paliativos. Ahí tengo una duda. O es tan fuerte la convicción de la presidenta de nombrar, de lograr una reforma constitucional que tiene quórum alto, probablemente la incluya dentro de una reforma constitucional más completa y compleja y discutible, donde por rechazar el todo se puedan perder partes valiosas. Te hice 3 preguntas en una, querido amigo, pero esto es más una conversación que... Claro. Esto es un café, aquí nos estamos tomando un café un sábado en la mañana con un buen amigo. Saludamos a nuestros auditores que están escuchando
este programa tan importante de Piensa. Yo creo que contribuye mucho a que la conversación de alguna manera gire alrededor de estos temas que son muy temas territoriales. Mira, yo tengo la impresión de que por diversos motivos, pero voy a nombrar uno, es muy importante el tema de la descentralización. En realidad, nosotros tenemos un régimen presidencial alrededor del cual prácticamente el efecto que tiene es la suma cero. O sea, tú ganas la presidencia de la República y los otros de la oposición quedan afuera. ¿Ah? No es como los sistemas parlamentarios, en donde hay una cierta participación, digamos, de todos los actores políticos en el gobierno de las cosas, digamos, ¿ah? De la cosa pública. Y por lo tanto, el tema de la dispersión del poder político en sociedades como la nuestra, donde incluso la democracia representativa está bastante cuestionada, porque, ¿no es cierto?, tenemos digamos, ciertos casos de un cierto autismo de los representantes que, digamos, se desvinculan de las necesidades básicas de la sociedad para legislar sobre cuestiones, digamos, que probablemente no tengan la aceptación, digamos, que debieran en la comunidad nacional. Entonces, cuando esto ocurre, los procesos de dispersión política, vale decir, de abrir la cancha a decidores que no son solamente el presidente de la República ni los parlamentarios, sino que también, ¿no es cierto?, son las municipalidades y los gobiernos regionales que pueden haber. Y alianzas de gobiernos regionales, claro, y alianzas de gobiernos comunales, lógico, o sea, se dan las. Y que pueden haber, digamos, cierto, regiones que estén votando por una pinta y no por la otra, no por la oficial, no por la oficial del gobierno central. Entonces, digamos, cierto respiro de la democracia, yo creo que la hace más participativa. Yo creo que esa es una cuestión, digamos, que hay que tener presente cuando estamos persiguiendo este proceso. O sea, la idea es que haya una cierta, digamos, mayor adhesión de todos los actores políticos en la responsabilidad de administrar el país. Yo creo que hay esa ventaja, le veo yo, a este tema de la dispersión política. Entonces, porque el suma cero es que resulta que tú te colocas en la oposición y ya no te sientes responsable como se está administrando el gobierno. Y entonces, ojalá que le vaya mal, porque claro, así tú tienes posibilidad de la próxima, que es bastante menor de una perspectiva de Estado. En cambio, digamos, cierto, la posibilidad de que haya municipalidades que sean administradas por la oposición, digamos, gobiernos regionales que sean administrados por la oposición, es, digamos, cierto, una suerte de pluralidad dentro, digamos, de la contextura y del diseño institucional que a mí me parece, digamos, que es más adecuado en los tiempos que vienen. Manuel, tú me hiciste una pregunta al principio de este segundo bloque. Manuel Tovar, asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, regionalista destacado a nivel nacional. ¿Qué pasa con los privados en este proceso? Y la dejé para este minuto porque también quiero tu opinión. Yo te voy a preguntar ahora. Fíjate que hemos hablado de las bondades de la Comisión Presidencial. Y efectivamente, yo creo que fue un paso notable en la historia de Chile. Y espero que tenga consecuencias más. Y me la jugaré porque tenga consecuencias en la medida de mis humildes posibilidades. Pero eché de menos por agenda, por naturaleza de los mayoritaria de los comisionados, te diría yo. No es una crítica, es descriptivo. Por la ideología mayoritaria dentro de los comisionados, que no es una crítica, es un hecho objetivo. Eché de menos la atención en el mundo privado, salvo para exigirles más. O sea, y ahí probablemente terminada esta comisión, que no es el minuto, estamos festejando esto aún, pero probablemente debe conocer, a mí no fue cómodo ser el único voto en contra de una propuesta de mejora de aumentos municipales que incluía 11, no todos, pero en general, nuevos impuestos para el mundo privado, de los cuales yo estaba dispuesto a aprobar 7 porque me parecían sumamente razonables. Corregir las patentes municipales, que son una vergüenza, generar un sistema mixto para las patentes eléctricas que involucrara a la comunidad y para la comunidad fuera un beneficio que se instalara una empresa eléctrica, y eso yo lo extendería a otra, una cárcel, en fin. Pero habían otras que, por cierto, no podía entender, pero lo que encontré que no había, lo dejé hecho una propuesta,
Yo presenté 2 propuestas dentro de plazo. Una, el aporte de los puertos a las ciudades puertos. Y la segunda, un tema que yo creo que nos quedó pendiente por estas razones y no otras, y son muy legítimas, pero que tenemos que volver a poner sobre la mesa, y que fue la pregunta con que tú iniciabas este segundo capítulo. ¿Dónde están los incentivos para invertir en regiones y dónde están los desincentivos para invertir en Santiago? Yo de verdad creo que, como es un tema complejo, no estaba el horno para bollos, con todas las reformas que tenemos ya es bastante, y no estaba. Yo propuse, y tú recordarás en una de los plenarios iniciales, para mí el tema es muy simple: subamos el impuesto a la renta y el impuesto a las personas en la región metropolitana en una proporción que permita bajarlo un par de puntos en la zona central de Chile y un par de puntos más en la zona extrema de nuestro país, de modo que la suma sea 0, que no signifique ningún costo para el erario. Una cosa que cuando lo dije en las primeras, dije, aquí, conociendo el ambiente, que esto va a tener, pero nada, no, pasó desapercibido, lo tuve que poner como propuesta la última semana, pero yo creo que el sector privado está esperando tener la oportunidad para desarrollar sus regiones. De hecho, la Fundación Piensa es fruto de eso. Actores privados, unos son empresarios, otros son filósofos, otros son profesionales destacados. Crearon Piensa para esto, para aportar en la descentralización, para atraer inversiones, desarrollar nuestras regiones. Pero creo que fue, no sé si una deuda, pero un aspecto que merecía un trato mayor en la comisión. Probablemente nos faltó tiempo. Don Manuel Tovar, ¿cómo lo ve usted ahora? Le devuelvo la pelota para el otro lado de esta radio. Claro, está buena. No, está muy bien. No, si es que lo que pasa es que yo creo que estos son los temas que verdaderamente tenemos que reflexionar. Mira, yo la verdad es que pienso que es muy importante el cómo nosotros nos situamos frente a Santiago. Hay mucha gente en Santiago que nos reprocha de que queremos hacer una regionalización y una descentralización en el país contra Santiago. Sí. Y entonces eso es un primer punto que tenemos que colocar en la carpeta del análisis que tenemos que realizar. En segundo lugar, yo creo en la discriminación positiva. Pienso que nosotros en regiones requerimos que el Estado se defina respecto, digamos, de la discriminación positiva. Y pienso que los incentivos para la localización de inversiones son, digamos, elementales, y que no es una novedad en países que han también comulgado con la descentralización regional. O sea, no estamos aquí descubriendo la pólvora. Porque toda la experiencia internacional dice discrimine positivamente para fortalecer e incentivar la inversión en los territorios, ¿no? Efectivamente. Todos. Entonces, bueno, hay mucha literatura, digamos, al respecto, y por lo tanto nosotros podemos perfectamente caminar por ese camino. Yo soy partidario de lo que tú planteaste, Jorge. Soy partidario. Pero creo que, como tú dices, pareciera ser que, ¿cómo se dice? Que el refrán se no estaba para bollo. El horno no estaba. No estaba, digamos, ¿cierto? No claro, estaba listo. Claro. Y creo que nos faltó tiempo. Yo también creo. Yo creo que nos faltó tiempo para. Pero pienso que esto, digamos, va a acabar en eso, porque resulta que nosotros requerimos para el desarrollo de las regiones una coordinación muy efectiva con el sector privado. De hecho, los clústeres fueron muestra de aquello en el primer gobierno, claro, de la presidenta Bachelet, que yo van a volver. Espero. Sí, van a volver. Eso es una cosa que se ha discutido en el gobierno. El tema de los clústeres van a volver. Y otro tema, digamos, que yo me recuerdo que también tratamos en un seminario que organizaste tú, Jorge Martínez, en la Cámara de Comercio sobre descentralización fiscal, y que yo apunté destacándolo, es la creación de la Corporación de Desarrollo Regional. Las corporaciones de desarrollo regional permiten que... Qué pena que no se terminaron todas en el primer... Le faltó tiempo a la presidenta o acelerar para que todos estos clústeres y las agencias regionales se transformaran en corporaciones de desarrollo regional efectivamente. ¿Por qué no funcionó ahí? ¿Qué faltó, Manuel? Bueno, la dependencia a Corfo. Efectivo, claro, como dicen, positivo. Efectivo.
Lo que pasa es que yo creo que en el gobierno de la presidenta Bachelet hubo un error, digamos, en ese periodo, en el diseño, porque las agencias se crearon, digamos, ¿cierto?, en forma desconcentrada, y los gobiernos regionales reclamaron. Dijeron, no, oiga, mire, está muy bien, pero que resulta que esto es un paralelismo que se crea hacia la conducción del desarrollo económico de las regiones descentralizadas. Entonces, había habido, digamos, ¿cierto?, en la ley orgánica de gobiernos regionales la creación de las corporaciones. Entonces se dijo, nosotros creemos en las corporaciones. Bueno, lamentablemente lo que hay que decir que en nuestra región, en la región de Valparaíso, a pesar de que el periodo pasado se aprobó el estatuto de las corporaciones, en esta administración, digamos, ¿cierto?, de Ricardo Bravo, no se ha echado para adelante este tema. Yo creo que eso es un inconveniente bastante grande y que desde esta radio y desde Piensa debiéramos, ¿no es cierto?, llamar la atención al gobierno regional para que se pongan las pilas y que se cree esta coordinación entre privados y el sector público. Porque no es menor, digamos, ¿cierto?, este hermanamiento, esta cooperación que hay entre lo público y privado. Recordemos que el presidente Lago, digamos, planteó un discurso bastante, digamos, claro respecto a este punto, pues. A ver, don Manuel Tovar, vamos a cerrar el programa con polémica, pues usted acaba de poner un punto que me obliga a decir algo, no sé si políticamente incorrecto a esta altura, ya no sé lo que es políticamente correcto e incorrecto, Manuel, pero sí, yo te debo reconocer que, en fin, también sentí eso en la política de clúster en el primer gobierno del presidente Bachelet. Lamenté que fuera un paralelismo dirigido desde la Corfo y no desde las regiones. También lamenté mucho que el gobierno del presidente Piñera, por las razones que fueran, ya a esta altura, decidiera no continuar con esa política de desarrollo de clúster. Yo creo que nos perdimos 4 años y ahora espero que se reactive con fuerza. Y respecto a tu tema del gobierno regional, claro, el gobierno regional lo dirige el intendente y el intendente se llama Ricardo Bravo, pero sí, tengo la misma preocupación tuya. No veo para dónde vamos en la región. No digo que este barco no tenga capitán, porque eso es muy agresivo y no quiero insultar a nadie, al contrario. Pero no tengo claro, si tú me preguntas, ¿cuál es el rumbo que tiene esta región hoy día? Y esto no es un tema político. Acabo de decir que lamento que Piñera no haya hecho tal y felicito que Bachelet en su primer gobierno, pero hoy día no veo claro el rumbo de la región y claramente este es un tema que nos tiene que preocupar a todos. Pero nos salimos un poquito del tema de la descentralización y se nos acabó el tiempo y usted anunció claro el tema para un próximo programa. Claro, oye, porque sí, claramente, con altura de mira, sin política chica y sin tontera, pero son temas que tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar, sí, son muy importantes. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Jorge Martínez. Realmente lo pasé chancho aquí. Todo lo contrario, Manuel Tovar, A ver, los sureños tienen a Heinrich von Baer, no, es una broma. Heinrich von Baer probablemente sea recordado por nuestros hijos y nietos como el padre de la descentralización en Chile. Pero lo que yo quiero que los que somos hijos de esta tierra, que queremos nuestra región de Valparaíso, no olvidemos que en esta región ha habido desde hace muchísimo tiempo una gran persona, un gran investigador, un gran regionalista que ha escrito libros, ha organizado instituciones y ha dedicado una vida al desarrollo de nuestra región y se llama Manuel Tovar. Hoy día está al frente mío y tengo el placer de sentirme amigo de él. Muchas gracias por tu presencia hoy día, espero que vengan más y a todos ustedes que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos ya bien en 18 el próximo sábado.